Buenas noches, queridos amigos y hermanos que nos sintonizan a través de estas plataformas digitales nuevamente. Les enviamos saludos y bendecimos su vida en el nombre del Señor. Bueno, la temática que estamos manejando este mes para los jóvenes es una generación que no juegue con los santos. Así que te invito a abrir tu Biblia en el libro de Juan, capítulo 4, versículo 23 y 24. Y dice así: Mas la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adoran al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Que el Señor añada bendición a su palabra. Así que en este momento te invito a que ahí donde estás cierres tus ojos y vamos a orar en un mismo espíritu. Amado Dios y Padre Celestial que estás en los cielos, Señor, en esta preciosa noche, Rey, la honra, la gloria, la alabanza, la adoración y la exaltación es para ti. Bendecimos tu nombre que es sobre todo nombre. En este momento, Señor, estamos delante de ti para agradecerte por las maravillas de tus obras y por tu bondad. Gracias, Espíritu Santo, por tu compañía, por tu guía, por tu dirección. Gracias por esa paz que nos regalas que sobrepasa todo entendimiento. En este momento estamos delante de ti para pedirte perdón también, Rey. Si en algún momento te hemos fallado, te hemos ofendido, tal vez con nuestro mirar, nuestro escuchar o con nuestro hablar, perdónanos aún de los pecados que nos son ocultos y no sabemos que no te agrada. Rey, te pedimos que nos laves, que nos purifiques con la preciosa sangre de Jesús, que quita y borra todos nuestros pecados. Señor, también te queremos pedir en este momento de manera especial que seas tú bendiciendo este servicio. Por favor, bendice las alabanzas, bendice la prédica, Dios mío, que ya tú tenías estipulada, esta palabra que viene de ti directamente para ellos. Señor, te pido que prepares los corazones y que tu espíritu esté con cada uno de ellos en sus hogares. Por favor, toca cada corazón conforme sea tu voluntad y que se haga tu voluntad de principio a fin. Y te damos las gracias porque sabemos que nos has escuchado y que estás con nosotros en todo momento y en todo lugar. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, dulce Espíritu Santo de Dios. En el nombre de Jesús, amén. Te damos gracias, Espíritu Santo de Dios, por este momento. Padre, gracias por cada una de las vidas que nos sintonizan el día de hoy. Yo te invito a que ahí donde estás comiences a adorar la dulce presencia del Espíritu Santo de Dios. Abras tus labios y agradezcas al Rey de Reyes por su fidelidad, por su amor. Te adoramos a ti, Espíritu Santo. Te damos gracias y honor. Enaltecemos tu maravilloso nombre, Rey, porque solamente tú eres digno, Espíritu Santo. Oh, te adoramos, Rey de Reyes, porque has sido bueno, Espíritu. Padre, venimos delante de ti y nos derramamos. Te adoramos, Rey. Al estar en la presencia de tu divinidad y al contemplar la hermosura de tu santidad, mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti. Cuando veo la grandeza de tu dulce amor y compruebo la pureza de tu corazón, mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti. Y al estar aquí delante de ti, te adoraré postrado ante ti. Mi corazón te adora, Dios, y siempre quiero estar para adorar y contemplar
estar en la presencia de tu divinidad y al contemplar la hermosura de tu santidad, mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti. Cuando veo la grandeza de tu dulce amor y compruebo la pureza de tu corazón, mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti. Y al estar aquí delante de ti, te adoraré. Postrado ante ti, mi corazón te adoro, Dios. Y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti. Y al estar aquí delante de ti, te adoraré. Postrado ante ti, mi corazón te adoro, Dios. Y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti. Hola, cordial saludo para todos, deseando de todo corazón que la gracia y la paz de Dios repose sobre todos y cada uno de ustedes y de sus familias que hoy se encuentran en casa. En el día de hoy vamos a tratar acerca de una temática que a mí particularmente me parece muy interesante y es acerca de la identidad. En esta primera parte vamos a comenzar con esta temática definiendo primero que todo lo que significa la palabra identidad. Y encontré dos definiciones que me parecieron muy oportunas y que quisiera que en este momento pudieras tomar apuntes y quedarte con ella, porque nos va a servir para comprender en el desarrollo de esta temática lo que Dios quiere hablar a nuestras vidas. La primera de ellas es que la identidad se define como un conjunto de rasgos propios de un individuo o de una colectividad que los caracterizan frente a los demás. Mucho cuidado. Conjunto de rasgos o cualidades que son propias de un individuo o de una colectividad que los caracteriza frente a los demás. Mira qué interesante. Luego encontré que la palabra identidad viene de una raíz que es identitas, que significa cualidad de idéntico. Nos vamos a quedar solo con estas dos definiciones y luego vamos a retomar en ella porque, como les decía inicialmente, para poder entender lo que Dios quiere hablarnos en este momento. Entonces, ¿qué sucede cuando nosotros hablamos acerca de la identidad? Resulta que cuando pensamos en identidad, sabemos que cada uno de nosotros posee una identidad, ¿cierto? Para nosotros pertenecer a la nación a la cual pertenecemos, nosotros tenemos una identificación. Tenemos un nombre, tenemos un número de documento que nos identifica y que nos hace diferentes. Quiere decir que cuando nosotros hablamos acerca de identidad, son muchas las palabras, son muchas las definiciones que se nos vienen a nuestra cabeza.
Pero también cuando hablamos acerca de la identidad, nosotros debemos recurrir a aquellos investigadores de la conducta humana, sociólogos, psicólogos, que se tomaron la tarea y se toman la tarea de investigar de qué manera el ser humano comienza a estructurar su identidad. De qué manera nosotros, los seres humanos, comenzamos a crear una identidad. Para esto quiero traer a colación a un investigador de la conducta humana, que es Erikson. Erikson tiene en su teoría del desarrollo humano, él establece unos paralelos durante toda la etapa del desarrollo humano. Pero me llama mucho la atención que para Erikson, en su teoría del desarrollo, él nos está diciendo que en la etapa de la adolescencia, fíjense ustedes, entre la etapa de la adolescencia y la etapa de la juventud, es precisamente allí donde el ser humano comienza a crear una identidad. Es cuando el ser humano comienza a establecer cuáles son aquellos modelos que va a tomar, que le parecen que él va o ella va a identificarse con esos modelos. Obviamente, esos primeros modelos siempre serán nuestro padre y nuestra madre. Pero Erikson en su teoría dice que entre esa etapa de la adolescencia y de la juventud, el ser humano va a tener un paralelo entre la identificación y entre la dispersión, es decir, entre la confusión de roles, entre la identidad y la confusión de roles. ¿Qué quiere decir con esto? Que el ser humano en esa etapa, como les decía, está reevaluando esos modelos para él identificarse y dejará algunos modelos que de pronto no le parecen o que no se ajustan y comenzará a adaptar o a adoptar otros modelos para él poder identificarse. Entonces, fíjese que esto nos deja o nos da una explicación de por qué justo en esa etapa de la adolescencia y en esa etapa de la juventud, las personas comienzan a adoptar ciertos modelos de conducta, comienzan a adoptar ciertos rasgos, quizás en su apariencia, porque están en esa búsqueda de identificarse. Y como están en esa búsqueda, muchas veces esos modelos que toman para identificarse no se ajustan. Y es allí donde comienza la confusión de los roles. Porque de pronto ese modelo que yo he decidido identificarme con él y que yo he decidido imitar, cuando yo lo quiero implementar en mi vida, me doy cuenta que de pronto los rasgos no aplican y entro en esa confusión de roles. Y mira lo maravilloso que es Dios, que es nuestro creador, que sabe cómo nosotros funcionamos, porque Él fue quien nos diseñó, Él fue nuestro fabricante. Fíjense que Él, conociendo cómo actuamos, Él nos creó y nos diseñó con un objetivo, para que no existiera entre nosotros una confusión de no saber cuál es nuestra verdadera identidad. Cuando nosotros vamos a la Escritura, Dios nos da respuesta respecto a esa pregunta. Y la primera pregunta que de pronto los seres humanos nos podemos hacer cuando empezamos a estructurar nuestra identidad es: ¿para qué vinimos a la tierra? ¿Para qué yo vine? ¿Por qué yo estoy vivo? ¿Quién realmente yo soy? ¿Verdad? Son muchas preguntas que las personas en etapas de nuestras vidas comienzan a formularse y tratan de buscar respuesta. Pero yo quiero decirte algo en este momento. Es que las respuestas a esos interrogantes solo y exclusivamente las tiene Dios y las tiene en su palabra. Fíjense que estudiando acerca de esta temática de la identidad, me encontré
con que la identidad no viene por la educación, sino que viene por la impartición. Recuerda que les dije que en la teoría Erickson establecía que en esa etapa de la juventud y la adolescencia estábamos tratando de reevaluar si nos queríamos parecer a nuestros padres o si íbamos a comenzar a mirar a quién era que queríamos, con quién era que queríamos identificarnos. Quiere decir que la educación no prima en el momento de la identificación, sino que lo que prima es la impartición. La pregunta que hoy quiero responderte de parte de Dios es que tu vida y mi vida ha sido impartida por Dios. Quiere decir que la identidad que tú y yo portamos no es ni siquiera la identidad de nuestros padres, es la identidad de Dios. ¿No les parece maravilloso esta gran verdad que Dios nos está recordando en este día? El saber que nosotros vinimos a esta tierra porque ya Dios había establecido un plan para nosotros. Y que no solamente eso, sino que ya Él había definido cuál era la función que nosotros íbamos a cumplir aquí en esta tierra. La Biblia dice que nosotros fuimos creados para la adoración y para la alabanza de su nombre. Nosotros fuimos creados por Dios para alabarlo y para adorarlo. Y también dice la Escritura que nosotros fuimos creados como imagen y semejanza de Dios. Fuimos creados conforme a su imagen y fuimos creados conforme a su semejanza. Entonces la pregunta es, ¿cómo nos creamos? ¿Cómo nos creó Dios? Nos creó conforme a su imagen y conforme a su semejanza. ¿Para qué nos creó Dios? Nos creó para la alabanza y para la adoración de su nombre. Ahora, también la Biblia nos dice que nosotros fuimos constituidos por Dios y me encanta muchísimo la definición que encontramos y quiero leerla para ustedes en Primera de Pedro capítulo 2, versículo 9 y dice que nosotros fuimos creados por Dios, dice, pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó. Fíjate lo maravilloso que es esta definición, que responde a la pregunta de ¿quién soy? ¿A qué vine yo a esta tierra? ¿Quién eres? Dios te está diciendo en esta noche. Dios te está diciendo en este día. Dios te está diciendo, eres real sacerdocio, eres nación santa, eres pueblo escogido por mí. Esa es la palabra que yo quiero que tú te apropies en este día y que pienses como sucedió con muchos personajes en la Escritura, que en esta primera parte quiero mencionarte solamente a dos, y uno de ellos es Jesús. Fíjese que cuando Jesús tenía 12 años, la Biblia nos dice que él en un momento que se pudo alejar de sus padres, se fue a la sinagoga y estaba enseñando y compartiendo la palabra. Y cuando sus padres le preguntaron, él, sabiendo quién era, sabiendo a qué había venido a la tierra, les dijo, eso está y lo podemos encontrar en Lucas capítulo 2, versículo 4, donde dice que no sabéis que en los negocios de mi Padre me es necesario estar. Ya Jesús estaba ahí identificándose como hijo de Dios. Él sabía a qué había venido. Yo sé que de pronto tú has tenido y quizás estás pasando en estos momentos por alguna lucha en cuanto a tu identidad. ¿Por qué? Porque quiero decirte que hay todo un sistema programado. Hay todo un sistema, hay toda una fábrica que está diseñada para crear unos estereotipos y para hacerte creer y hacerte pensar de acuerdo a ese modelo y de acuerdo a ese sistema.
La Biblia nos dice que nuestra lucha no es contra sangre y tampoco es contra carne. La Biblia dice que nosotros tenemos lucha contra principados, contra potestades, contra gobernadores, contra huestes espirituales de maldad de las regiones celestes. Eso nos lo dice la Escritura. Pero cuando tú profundamente estudias ese texto, te das cuenta que lo que quiere decir la palabra de Dios es que la lucha que nosotros tenemos con esos gobernadores de maldad, de las tinieblas, atacan nuestra mente y atacan nuestros pensamientos. ¿Para qué? Para que nosotros no podamos formar esa verdadera identidad que ya Dios desde la eternidad la programó para nosotros. Entonces, la palabra de Dios viene a fortalecer nuestra fe, a que nosotros podamos tener la autoridad de Dios para acallar todas esas voces del sistema, que quizás quieren confundirte en cuanto a tu identidad, que quizás quieren hacerte menguar en cuanto a la identidad de hijo, en cuanto a la identidad de hija. Pero yo quiero decirte que la palabra de Dios nos dice, y es a ella a la que nosotros debemos de acudir cuando estemos bajo esa presión de los pensamientos del sistema, que vienen a crearnos una estructura, que vienen a crearnos una ideología que va contraria a lo que Dios establece en su palabra. Yo quiero que tú puedas atesorar esa palabra que Dios ha dejado escrita y que debe cobrar vida en cada uno de nosotros. Y dice la palabra en el libro de Romanos que nosotros fuimos escogidos desde antes. Dice la Escritura, a los que antes conoció, los llamó para que fuesen predestinados y para que fuesen conforme a la imagen de su Hijo. ¿Sabes? Yo sé que muchas veces cuando tú comienzas a pensar acerca de tu origen, cuando tú comienzas a crear tu historia, cuando tú empiezas a revisar tu historia de vida, te das cuenta que quizás no fuiste planeada, que quizás llegaste a un hogar y no has conocido a tus padres, que quizás hoy ha pasado el día y no sabes quién fue tu madre ni quién fue tu padre. Pero yo quiero decirte que Dios tiene una promesa para ti. Y no importando que no estemos o que no hayamos estado en los planes de nuestros padres, lo importante para nosotros es creer que estuvimos en los planes eternos de Dios. Que antes de que nuestros padres nos tuvieran en mente y que nos planearan, ya Dios nos había planeado. Ya Dios nos había diseñado, ya Dios nos había dotado de una identidad y Dios ya nos había dotado de unas cualidades, de unos rasgos y de unas características que nos hacen particulares. Este tema de identidad es un tema muy amplio porque hay veces cuando hablamos de identidad podemos creer que identidad es sinónimo de igualdad. Entonces que todos tenemos que ser iguales y no es así. Todos tenemos que ser iguales a Cristo, pero cada uno de nosotros tiene una característica particular. Cada uno de nosotros Dios le dotó un sello especial que nos hace que portemos la medida de Cristo en nosotros. Entonces, fíjense ustedes que hemos podido, de acuerdo a lo que hemos aprendido o lo que hemos revisado de la palabra, hemos podido responder a las preguntas de quiénes somos, ¿verdad? De cómo somos y podríamos también respondernos a la pregunta ¿para qué nosotros vinimos a la tierra? Esa también es una pregunta que empieza a crear dudas y crisis existenciales. Pero para todas esas preguntas, la palabra de Dios tiene una respuesta. Y tiene una respuesta que no es impartida al conocimiento ni a la mente natural, sino que es una palabra que va a ser impartida al espíritu
porque es una palabra que aporta y trae y añade la eternidad de Dios a nuestras vidas. Entonces, ¿para qué nosotros vinimos a la tierra? Nosotros vinimos a la tierra a cumplir el propósito eterno de Dios. La Biblia dice que Dios tiene y estableció un propósito, y que ese propósito de Dios es que su Hijo Jesús pueda ser manifestado y pueda estar en todos y en todo. Y la única manera de que el Hijo de Dios pueda estar en todo y en todos es a través de ti y a través de mí, a través de nuestras vidas y de nuestros roles. Por eso fíjate lo importante que es que nosotros podamos identificarnos con Cristo. Fíjate lo importante que es que nuestra identidad pueda estar fundamentada en la persona de Jesús. ¿Para qué? Para que cuando nosotros podamos expresar a otras personas, la expresión de la esencia de nosotros siempre va a ser la vida de Cristo que portamos cada uno de nosotros. Cuando yo les decía al principio que tuviésemos presente las definiciones que había encontrado acerca de identidad, era porque quería concluir esta primera parte con esa definición. Fíjese que la palabra identidad, como les dije al principio, viene de una raíz identitas, que significa cualidad de idéntico. ¿Cuál es esa cualidad de idéntico? Es la que debemos tener como sello impartido por el Espíritu Santo de Dios en nuestros corazones, que fuimos hechos conforme a Dios y que debemos seguir luchando en nuestras vidas, que debemos seguir construyendo en nuestro diario vivir para que Cristo sea cada vez más formado en nuestro carácter y en nuestras vidas, y cada vez nos podamos identificar más con el Maestro. Y lo segundo, dice que es un conjunto de rasgos propios de un individuo. Y todos esos conjuntos y rasgos propios de un individuo también los vimos cuando revisamos la palabra de Dios en 2 de Pedro, cuando dice que somos linaje escogido, real sacerdocio. Eso es un conjunto de cualidades. Y esas son las palabras que tú tienes que apropiarte. Y para concluir en esta primera parte, mi oración es que Dios pueda cada día acallar las voces que el sistema quiere traer, sobre todo en la juventud, sobre todo en la adolescencia. Cuando sientas que tienes voces que quieren confundirte en cuanto a tu identidad de hija y de hijo de Dios, tú te puedas apropiar de esas palabras y tú puedas acallar, al igual que lo hicieron todos y cada uno de esos hombres que encontramos en la Biblia, que tuvieron toda una lucha contra un sistema, contra toda una estructura de pensamiento, porque el enemigo siempre ha estado interesado en atacar la identidad, de hijos de Dios. Porque sabe que en la medida que nosotros no tengamos seguridad como hijos de Dios, en esa medida Él va a poder tener lugar en nuestras vidas y va a poder ejercer influencia. Pero sabemos que poderoso es Dios, quien ha destruido todo poder de las tinieblas sobre tu vida y sobre nuestras vidas. Y nos ha hecho seres completamente libres en Cristo Jesús. Alguien decía una frase y quiero compartirla contigo y quiero que la recuerdes cuando de pronto sientas que estás siendo atacados por algunos pensamientos o por algunas palabras que quieran llegar a tu vida y te quieran confundir en cuanto a tu identidad como hijo de Dios. Y alguien decía que si hay algo que el ser humano no puede evitar, es que los pájaros vuelen por encima de nuestra cabeza. Eso es algo que no podemos evitar.
Pero lo que sí podemos evitar es que esos pajaritos hagan nido sobre nuestra cabeza. Algo que tú sí puedes y yo puedo evitar es que los pensamientos no se aniden en nuestro corazón. Hay algo que no puedo evitar y es que los pensamientos lleguen a nuestra mente y nos quieran perturbar. Pero sí puedo, en el nombre de Jesús, evitar que esos pensamientos hagan nido en mi mente, pasen a mi corazón y perturben mi vida espiritual. Eso sí lo puedo evitar. ¿Y cómo lo puedo evitar? Aferrándome a la palabra de Dios, fundamentándome en sus promesas y creyendo cada día que yo no soy lo que el sistema ha dicho, que yo no soy inclusive las palabras que pude haber escuchado de mis padres, que yo soy lo que Dios ha dicho que soy. Soy su hija, soy su heredera y eres heredero, eres su hijo. Espero que esta palabra haya sido de bendición para ti y oro a Dios para que puedas seguir adelante en cuanto a tu formación, en cuanto a tu identidad, y que esa medida de Cristo que portas en tu vida pueda crecer cada día y que cada vez que tú te expreses haya menos de nosotros y más de nuestro Señor Jesucristo. Gracias por haber escuchado esta palabra y nos vemos en una segunda parte. Bendiciones, que la paz, la gracia y la misericordia de Dios esté sobre ti y sobre tu vida y sobre toda tu familia y tu descendencia. En el nombre de Jesús, amén. No olvides suscribirte a nuestros canales y activar la campanita para que estés al pendiente de todos nuestros videos y de todas nuestras publicaciones. Dios te bendiga.